texto, en realidad ya está listo. Mientras no esté en la imprenta, de vez en cuando lo observo y le hago un poco de cariño, que se llama Pensar desde el mal. Digamos, ha surgido ese texto de la sugerencia de varias personas que me tienen aprecio y que les molesta que yo no publique las conferencias que escribo. La mayor parte de las conferencias no las escribo, pero algunas veces sí. Y a pesar de que no tengo ningún inconveniente con los formatos monográficos y supuestamente científicos que le exigen a uno, que le exige a uno la academia, cada vez es más y más americana, en el peor de los sentidos de la palabra americano, ¿no? En un sentido oscuro, femenino y horrible, pensar más cosas a la vez. Cada vez es más difícil expresarse filosóficamente, porque hay toda clase de parámetros sobre lo que es correcto y lo que no es correcto. Y justo lo más interesante es lo que a uno le piden que uno suprima. Por ejemplo, uno no puede poner metáforas, no puede hacer bromas, no puede colocar textos que tengan 2 o 3 o más estratos de significado, porque si uno hace eso, entonces uno ya no es científico. Curiosamente, uno tampoco es filósofo cuando eso pasa, sino que uno se convierte en un mero comentarista de lo que otro, que tuvo la suerte de no ser dominado por esta mentalidad americana, sí pudo pensar. Wittgenstein, a quien todos apreciamos como uno de los ancestros de esta desmesura científica, tuvo sin embargo la suerte de no estar sometido a él, y por lo tanto hizo maravillosas metáforas con las que nos hemos enriquecido desde su existencia hasta el presente. Esa es la razón por la cual muchas veces no me provoca tocar mi conferencia, sino que la guardo simplemente hasta el día en que seamos liberados de esta mentalidad americana, que espero sea un evento no muy remoto. Mientras eso no sucede, ¿no? Sin embargo, mientras eso no acontece, tuve la sugerencia de poder hacer una publicación con todas o con algunas de ellas juntas. Entonces, como accedí a eso, me pidieron que haga un prólogo. Pero el prólogo me salió muy grande y al final se convirtió en un documento análogo a todos los que están adentro. Y eso es más o menos el contexto de lo que voy a hablar ahora, ¿no? Aunque el texto general que contiene toda la conferencia se llama Pensar desde el mal, se parte del presupuesto de que quizá no sea tan evidente para todos que vivimos en un mundo en el cual tenga sentido pensar desde el mal. ¿Por qué pensar desde el mal? Porque tengo una impresión que me disgusta y me molesta, pero podría ser, como bien anotado por Solara, solamente una mera impresión, solamente de una patología mía. Quizá pensar optimistamente sea éticamente mejor, pero si nos ponemos científicos, quizá de lo mismo pensar en el bien y en el mal. Como yo no soy epistemólogo, no sé cuál de las dos posiciones es mejor, y como no puedo explicar por qué la mía es mejor en tan poco tiempo, entonces voy a adoptar la segunda. Voy a suponer que con una patología mía el mal es más interesante. Sin embargo, desde el punto de vista cultural, debería a todos llamar la atención de que siempre el mal es al que le toca la mejor parte. Me acuerdo cuando fue el Congreso de Filosofía en la Universidad Católica hace 20 años. Una de las reflexiones que hice en esa época fue que en la famosa ópera de Mozart, La flauta mágica, el personaje malo es el que le toca las áreas de mayor belleza. Y curiosamente, los personajes buenos no logran destacar tanto. Y eso es porque, para hablar ya en términos filosóficos, que son caros, que son personales, en el relieve del pensamiento, el mal siempre ocupa un lugar muy significativo. Siempre que me expreso de esta manera, me imagino que la comprensión humana, siendo una comprensión histórica, no una comprensión lógica abstracta, se dirige a lo que buenamente se ha mencionado ya antes y que procede
Hans-Georg Gadamer, ¿no? Hay un horizonte en el cual uno ve la comprensión. Porque la comprensión es algo, como ha establecido adecuadamente antes Heidegger, es algo intensamente productivo, es algo realizativo. No es un mero contemplar si algo es verdadero, falso, probable o improbable, sino que es la traducción de una experiencia que tiene el hombre. Por ejemplo, abrir la perilla de una puerta implica una comprensión de cómo es la puerta, si hay que girarla a la derecha o a la izquierda, si ofrece obstáculos o no, si requiere o no llave, cómo se mete la llave. Todo eso está incorporado en la comprensión de qué cosa es relacionarse con una perilla. A ese conjunto de objetos, actitudes, experiencias, prácticas, dominio, etc., es a lo que se llama un horizonte de sentido. Es decir, no hay que tener una imaginación grandiosa, no hay que estar pensando en Napoleón, o en Hitler, o en Alejandro de Macedonia. Hay que pensar en cosas más modestas, como una perilla. Y entonces así uno comprende mejor lo que es la comprensión, y por qué la comprensión implica una inserción de la persona en ella. En mi opinión es una inserción no patológica. Creo que es perfectamente normal presuponer muchas cosas y ponerlas en práctica cuando uno abre una puerta. Y lo cual implica la emoción, por ejemplo, de abrir la puerta de mi casa y saber que mi casa está adentro, no creer que cuando abro la puerta no va a haber nada del otro lado, dibujos animados. ¿Ya? Entonces, eso es un horizonte de sentido. Yo suelo utilizar la expresión relieve porque, como bien me ha hecho notar en conversaciones particulares que tenemos con cierta frecuencia en Facebook, el señor José Luis Herrera y yo, en efecto, él me ha hecho notar que empleo metáforas geográficas para expresar, filosóficamente, quiero decir, ¿no? Y en efecto, relieve es una de ellas. Ustedes saben, un relieve visto desde un escenario cartográfico es un conjunto de irregularidades, ¿no? Donde yo puedo notar dónde hay un lago, ¿no? Donde hay un cañón, o donde hay una montaña, ¿no? O donde hay una cadena de montañas, etc., ¿no? Y todo eso es lo que hace que yo me pueda orientar cartográficamente, es decir, que pueda saber por dónde ir o por dónde no ir, ¿no? Si quiero ir en avión, quizás sea más seguro ir por la parte donde está el agua. Si me interesa hacer una proeza con el avión, como hizo Jorge Chávez, que le costó un poco caro, pero la hizo, entonces voy por donde están las montañas, si me estrello o tengo suerte y llego al otro lado, ¿no? Es lo mismo que abrir una perilla de la puerta, solamente que en un escenario más complejo, más grande. Así que hay relieve en abrir una puerta y hay relieve en atravesar lo que un plano cartográfico describe. Y todo relieve tiene elementos distintivos, ¿no? Ese término lo tomo de la lingüística profesional para que vean que no solamente soy un mago de la poesía filosófica, sino que también algo de conocimientos científicos tengo, solamente que no los uso mucho, ¿no? Pero eso no quiere decir que no los conozco, solo que no me interesa, ¿no? Eso es otro punto. Pero en fin, en la lingüística, sobre todo en la fonética, ¿no? Se habla de rasgos distintivos para referirse a los sonidos que permiten configurar significado. Eso es el equivalente de lo que yo quiero referir ahora, ¿no? Hay ciertos detalles en el relieve que permiten que uno se instale, ¿no? Que es una expresión también típica de la hermenéutica, ¿no? Que tiene que ver con el uso actual de instalación en las obras de arte, ¿no? Cuando uno va a un museo, las instalaciones pueden ser fijas o pueden ser móviles, pueden ser permanentes o pueden ser efímeras, pero instalar quiere decir establecer algo que tiene sentido, ¿no? Hacer un relieve, ¿no? Para que la gente experimente en ese relieve un sentido. Bien, hay ciertos entonces rasgos significativos, rasgos que llaman la atención, y uno de ellos es que suceden cosas malas. Uno podría creer
que yo creo que eso es lo que sería la posición de los optimistas, que en principio, cuando yo veo el conjunto de un mapa cartográfico, no tengo por qué creer que una montaña es más mala que un lago, porque en efecto todo depende de qué es lo que quiero hacer con ese mapa. Si ya les dije, ¿no? Si soy Jorge Chávez, me parecerá fascinante la zona de la cadena de montañas, pero si soy una persona que simplemente quiere ir en su aeroplano o que quiere ir de pesca, me estaré más interesado en el lago. Y aparentemente todo eso es arbitrario, espontáneo, irracional, subjetivo y hasta patológico. Pero los optimistas tienen un defecto, en mi opinión, y es que ocluyen voluntariamente el mal, en el sentido de que, así como yo tengo un desinterés no absoluto por los contenidos, los logros y las realizaciones de la ciencia, en las que suelo ver cosas horribles en lugar de cosas bonitas, también puede haber personas que piensen que un mundo altamente científico o un mundo muy ilustrado es un mundo que necesariamente es muy bueno, y por lo tanto, cuando hay algún mal, un mal que uno puede experimentar, por ejemplo, una guerra, un acto de terrorismo, ¿no? Desplazamientos terrestres producto de la intervención humana, etc., uno puede tener la impresión de que eso de ninguna manera es parte del proyecto de la ilustración, que no tiene ninguna relación con la ciencia, sino con la maldad humana, ¿no? Y que por lo tanto no tiene importancia filosófica. Yo trato de ser fiel a... alguien utilizó la palabra fiel, me he olvidado. Pero yo trato de ser fiel a los presupuestos de la filosofía que practico. Y en la filosofía que practico, el relieve es un todo, y el horizonte de sentido es un todo. Cuando yo voy a coger la perilla de la puerta, aparentemente solo estoy interesado en la perilla o en aquello que quiero lograr con ella, por ejemplo, entrar a mi casa, ¿no? Para ver a mi padre que se está muriendo de cáncer, necesito abrir la puerta. Y en ese momento me fijo solamente en la perilla, ¿no? Pero en la vida real, mi padre que se está muriendo de cáncer es parte de la perilla, si es que estoy entrando a mi casa. Esto no importa, todos nos vamos a morir, o sea, eso lo estoy mencionando porque efectivamente es así, ¿no? Lo cual significa que siempre que abro la puerta me pregunto si mi padre todavía estará vivo adentro. Curiosamente, la experiencia de abrir la perilla no solo incluye todas las cualidades que antes he mencionado, sino que en la vida real incluye cosas como si mi padre se está muriendo o está saludable. Sorprenderme, es algo que seguramente a José le va a gustar, si es que me han robado, ¿no? Eso sería un evento, ¿no? Pero curiosamente, que me hubieran robado o que mi padre todavía subsista cuando yo haya abierto la puerta, es parte del horizonte de la puerta. Y característicamente creo que nadie me podría negar que ambas cosas que he mencionado son males. Ahora, todos los horizontes de sentido contienen en su relieve males. No puede no haber males, en el sentido de, hasta en el más básico, suponiendo que yo no fuese afectado malamente por nada en particular. Sin embargo, al querer ir por el lago, todo lo demás será un estorbo y en cierto sentido un mal, puesto que ese obstáculo sería mejor si todo fuese lago, si yo solamente quiero pescar. Si yo solamente quiero suicidarme con un avión, todos los lagos y los cañones no me van a ayudar mucho para lograr mi objetivo. Es decir, que hay unos males implícitos, pero que aparentemente son arbitrarios, racionales y poco científicos, ¿no? Poco prudentes, sería mejor decir. Pero el optimista de este mundo horrible, se me permita decir mundo horrible, puesto que estoy en esta universidad, si estuviera en la Católica me tendría que abstener, ¿no? Si estuviera en Europa, podría decir que soy latinoamericano, que por eso me doy unas licencias metafóricas ilícitas, ¿no? Para la academia. Pero gracias a Dios aquí nadie me va a censurar por hablar lo que me dé la gana, o sea, el optimista siempre estará dispuesto a considerar que cualquier mal, por más grande que sea, es un bien. Yo los reto, ¿no?, a pensar la experiencia de un horizonte de sentido en el cual haya, digamos, no en un sentido matemático, sino en un sentido experiencial, mucho más mal que bien. Para que haya mucho más mal que bien, en el relieve tiene que marcar mucho espacio el mal y poco el bien. O sea, no es que yo voy a contar
cuántos bienes hay y cuántos males hay, ¿no? Luego voy a hacer un balance económico, estilo filosofía analítica, y al final, estadísticamente, voy a decir, bueno, por cada mal hay 170 bienes, luego este mundo es muy bueno. Sino que, como un hermeneuta, me remitiré a la experiencia social que nosotros consideramos que es la experiencia del ser, en un sentido no metafórico. Pero eso lo podemos discutir otro día, puesto que hoy no será, puesto que hoy me tengo que ir temprano, porque tengo que hacer otra cosa. Pero si vamos a Ayacucho, ahí podemos conversar más, no voy a estar ahí varios días. No me refiero ahorita, sino en agosto. Puesto que los alumnos que me han acompañado hace 2 años a Puno me han tenido disponible, en el sentido no malo, ¿no? Bueno, entonces me remito, como hermeneuta, a la experiencia cotidiana del mundo, donde está presupuesto que muchas cosas son buenas. La pregunta es, ¿qué es lo que llama la atención? ¿Qué es lo que me sorprende? ¿Qué me admira? No solamente a mí, sino que le admiraría a cualquiera. Por ejemplo, ayer 19 personas fueron brutalmente asesinadas por un atentado terrorista cerca de Londres. Y yo les pregunto a ustedes, para que vean que la filosofía tiene que ver con el sentido común, patológico y subjetivo de todos nosotros, que por eso no está patológico. La pregunta es, si yo les preguntara por las noticias más significativas del día de ayer en la Tierra, la pregunta sería si es que esos 19 muertos no serían importantes. Entonces, es verdad, yo comprendo que quizá un campesino de Bután no se haya enterado. Pero si yo les pregunto seriamente cuáles acontecimientos han sido realmente relevantes para el significado del mundo el día de ayer, ustedes normalmente me dirían que esos 19 muertos en Manchester. Posiblemente ocurrieron otras cosas, de repente la cantante americana, que ni sé cómo se llama, cantó lindo, ¿no? Pero eso no ha salido lamentablemente en las noticias, porque solo salieron los muertos. La pregunta es, ¿y por qué salen los muertos? Porque los muertos se han convertido en un hito, en una huella, en algo significativo en el relieve, en el mismo sentido en que mi padre agonizante es significativo cuando yo abro la puerta de mi casa. Ahora, si con cierta frecuencia, durante un tiempo indefinido, que es mucho mayor que un día, que una semana, que un mes, las noticias significativas, es decir, aquellas que vale la pena recordar frente a aquellas que vale la pena olvidar, por ejemplo la performance magnífica de la cantante americana, que ni siquiera sé quién será, pero en fin, alguien la recordará, puesto que han pagado algunas personas por ir a escucharla, y nadie pagó en cambio por ir a morirse. Pero morirse ha sido lo importante y la cantante ha sido muy relevante. O sea, entiendo que algunas cosas salen bien en este mundo, seguramente muchas, pero calculen ustedes un tiempo relativamente indefinido de su experiencia histórico-social, ¿no? No de su experiencia personal, sino de su experiencia histórico-social, de la cual la agonía de mi padre es solamente una metáfora, ¿no? Solamente que creo que todos comprenderán que esa metáfora ha sido utilizada no ha sido utilizada de una manera arbitraria y racional, ¿no? Que ayuda a las personas, la metáfora, a comprender mejor lo que sin la metáfora posiblemente sería más difícil de explicar, ¿verdad? Bien, continúo. Entonces, volviendo al asunto, si yo examino la experiencia histórico-social, que no es una experiencia personal solamente, sino que es una experiencia por su nombre mismo social, que mucha gente la tiene, que no la tengo solamente yo, que soy un patológico anti-ilustrado, o él, que es un patológico ausente de mi clase, por ejemplo, o el señor, que es un patológico que le gusta la lógica, ¿no? Porque es un pato lógico, ¿no? O sea, hay un cierto sentido en el cual, como escuché a José Luis Herrera más temprano, uno en efecto es como sorprendido, ¿no? Cuando somos sorprendidos históricos socialmente, lo somos independientemente de nuestras circunstancias particulares. Si alguien me pregunta, oye, ¿habrá pasado algo interesante ayer? Diré, murieron 19 personas en un concierto en Manchester. Y todo el mundo entenderá que eso es lo que hay que recordar y que todo lo demás, aunque sea muy bueno, no importa. Es decir, sí, oye, mira, ayer en Francia abrieron los caños y salió agua. No, pues esa no es la noticia interesante. Mira, imagínate, en Nepal, en la noche, como no hay luz, miraron al cielo y vieron la Vía Láctea. Evidentemente eso pasó, pero ¿a quién le puede importar eso, verdad?
En el relieve, eso equivale a lo que el cartógrafo no ha dibujado, ¿ya? No es que no pase, ni siquiera que no importe en absoluto, porque si yo fuera un nepalés, de pronto me encantaría mirar, o me encantaría haber visto las estrellas. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que yo debo decir que sea significativo para algo, una idea que se aproxima a todos nosotros? Y la respuesta es 19 muertos ayer. Y la pregunta es, en los últimos meses, en los últimos años, quizá no ha habido muchas experiencias así. La gente de mentalidad ilustrada, liberal, me acuerdo mucho de una comunidad de personas de raza blanca que vinieron una vez invitadas por mí para decirnos qué cosa era más racional y más lógico, ¿no? Me dijeron que yo siempre utilizaba unos ejemplos falaces, como todo lo que acabo de emplear, para argumentar que eran las típicas cosas de la gente oscurantista y supersticiosa como yo. Pero la verdad es que a mí me parece que ellos eran los que quizá deberían entrenar un poco más su mente. Pero estas personas decían pues que sobre la base de ejemplos particulares o de experiencias así, uno no podía inferir realidades. Yo creo que sí se puede. O sea que es muy lógico, ¿no? Es muy lógico en un sentido que quizá a ellos no les parezca. Que si veo constantemente experiencias malas histórico-socialmente, que afectan a una idea que es casi la de todos, entonces a eso yo lo llamo la presencia del mal. Si esta experiencia del mal es cotidiana, entonces ocurre un fenómeno muy interesante, y es que el mal se constituye en un elemento necesario del relieve. Ya les dije al principio que siempre hay un poco de mal, que no es que no haya mal, evidentemente, digamos, algún mal tendrá que haber, ¿no? O sea, eso no debería ser motivo de extrañeza, pero cuando el mal se convierte en un motivo de extrañeza, es decir, se vuelve un evento, entonces el mal se convierte en un elemento importante en el relieve. Y si pasan muchas cosas malas y pocas cosas buenas en el sentido que he estado hablando, entonces ocurre algo que yo he llamado la instalación del mal, es decir, una presencia masiva del mal. Como un adelanto, como un anticipo, otras cosas que hablaré en otros contextos más grandinos. No sé cómo funcionan estas cosas modernas, la verdad. Pero creo que no me pierdo de mucho. ¿Qué les está diciendo? Hay un elemento más, ¿no? Que es que uno podría postular, y esto es más discutible que lo anterior, no solo que hay un mal instalado en el mundo, en el sentido de vivimos en un mundo en el cual el mal es muy importante, el mal es muy relevante. O sea que cuando quiero hacerme la imagen de mi horizonte de sentido más básico, universal, hay un montón de mal, ¿no? Hay países que tienen bomba atómica, otros países que bombardean a unos más pequeños, ¿no? Hay millones de personas que cruzan por el medio del océano para morir, algunas de ellas ahogadas, otras de ellas apaleadas por los de otra raza, ¿no? O sea, veo que la economía no es muy feliz en países muy prósperos. Puedo vaticinar con cierta certeza que esos países van camino de la miseria, ¿no? Me doy cuenta de que el sistema político aceptado en la mayor parte del mundo, que no lo voy a mencionar porque no es necesario, es tan malo que todo el mundo lo recuerda, ha generado porquería y media en muchos lugares, ¿no? Entonces tengo países donde se despide a una persona que era una buena persona como si fuera mala, puesto que fue un poquito mala, la verdad, pero no tanto, para reemplazarla por otro que es inmensamente peor que ella, con lo cual se genera el problema de qué hacer con el otro. La verdad es que, claro, si voto a un malo para reemplazarlo por otro peor, lo que aparentemente está pasando es que todo está mal, ¿no? Porque entonces puedo ir al Senado, pero el presidente está en la cárcel, ¿no? Podría hablar con los empresarios que están siendo procesados, en fin, ¿no? Y resulta ser que los países que lideran la gran emancipación moderna, todos están comprometidos en actos de corrupción en la zona que nos circunda, ¿no es cierto? Hasta el presidente de una república cuyo nombre comienza con P, pero que no lo quiero mencionar, no vaya a ser que luego me acusen de crimen de odio, hasta él tiene que ver con la corrupción, ¿verdad? Y todos nos damos cuenta que la prensa hace todo lo posible para que todo aquello que tiene que ver con ese señor que comienza con P en más de un sentido, en el país de P, ¿no es cierto?
resulta ser que se le oculta el mal, pero hasta la persona más idiota que pudiera existir y que tuviera sin embargo un cierto sentido del saber público, tiene que intuir que esa persona también es mala, en el mismo sentido en que son malos los que están siendo apresados en otra parte, lo cual quiere decir que tenemos un sistema mundial de maldad, donde aparentemente nadie se escapa, ¿no? Las casas reales de los países modernos están rodeadas de plebeyos, hasta los mismos príncipes y princesas son unos plebeyos porque son unos ladrones. El partido que ha ganado, que es el menos malo de los partidos, está lleno de gente corrupta en esos países, y así sucesivamente. Entonces, no me pueden decir que no hay una experiencia ordinaria del mal, en un sentido tal que el mal signa instalado un horizonte de sentido, donde aparentemente, donde quiera que voy, el mal está. Para ir concluyendo, puesto que tengo que ir pensando en la actividad que sigue, siendo otra también es importante, todos deben recordar, los que han sido mis alumnos, o que me conocen más personalmente, que bueno, soy de esos católicos que sienten un horrible desprecio por ese hombre gordo que vive ahora en Roma ocupando la silla de San Pedro. Él escribió un documento que se llama Amoris Laetitia. No, perdón, Amoris Laetitia no, ha hecho un montón de documentos malos, pero hizo otro. ¿Cómo se llama el documento que escribió este hombre sobre el cambio climático? Que, claro, también se me nubla, la cólera me nubla la mente. Pero este hombre, que es obispo de Roma, hizo un texto sobre el cambio climático. Bueno, se llama Laudato Si, utilizando una frase del pobre San Francisco que tendrá que ver él con este señor. Pero bueno, ahí hay una reflexión muy interesante, porque el señor Bergoglio hace dos cosas buenas, seguramente por error. La primera es decir que hay un inmenso mal. Uno lo dice así, no importa, pueden leer el texto. De tal manera que, aparentemente, el dominio del conocimiento, el desarrollo de la ciencia y la tecnología ha conducido a un mal que todo el mundo reconoce, porque ustedes me pueden decir, no, la democracia de Brasil se puede arreglar, no, los problemas de corrupción en Francia también se pueden corregir y podemos hacer que las corporaciones no inviertan en los candidatos socialistas o en los candidatos del centro, o podríamos decir cualquier otra cosa así, ¿no? Y siempre queda la duda de, no vaya a ser que sea cierto, y eso es un mal pasajero que se puede corregir. Tal vez P no sea P al cuadrado, sino solamente una P simple, ¿no? Y sea reemplazada por Q, que quizás sea mejor que P, porque todo es un concurso de letras en este mundo político. Pero cuando hablamos de la destrucción terrestre, es decir, el mal ecológico al que se refiere Bergoglio, estamos ante un mal que es, como diría Kant, un factum. Es decir, es algo que es absolutamente inevitable aceptar. Yo sé que algunos dementes en Estados Unidos dicen que no, financiados por los que se enriquecen con que la tierra se destruya. Pero eso es otro problema, ¿no? Porque nadie le cree. Sabemos que objetivamente, uno si alguien hiciese un esfuerzo, una persona científica, como José Luis, podría hacer eso, podría hacer un caso, si tuviera los conocimientos adecuados, podría predecir cuándo es que vamos a morir como especie. Porque es cuestión de tiempo nomás, solamente que no podemos saber cuánto tiempo, no sabemos, yo no sé si es una generación o dos generaciones, ¿no? ¿Cuándo se van a terminar de morir todos los animales de África, ¿no? O cuándo se va a terminar de deshelar Siberia, yo no lo sé, pero todos intuimos que eso está aconteciendo. Cuando nosotros tenemos cada año un clima más irregular que el del año anterior, experimentamos algo. Es verdad que la gente no anda pensando todo el día en eso, lo cual me parece muy saludable. Pero filosóficamente debería llamarnos la atención vivir en un mundo estable, que es estable en su fundamento físico, que es inestable en su fundamento físico y además por intervención humana. Es decir, es algo que es un mal en el doble sentido de que es malo porque afecta al hombre y es malo moralmente porque el hombre lo ha hecho. Y en la experiencia, en el relieve del mal general, en esta clase de mal, como ha notado Bergoglio, seguramente porque alguien debe haber escrito ese párrafo por él, porque no me parece que su mente haya sido tan precisa,
para este punto. Él hace notar que ambos males en el fondo son el mismo mal y que no podemos hacer la distinción entre los dos. Y si él sacara, digamos, y si él sacó las conclusiones, se equivocó, pero no importa porque no tiene que ser lógico, ¿no? Digamos que, como está escrito en la Divina Comedia, ¿no? El diablo es el que es lógico. Sí, es que me captaron un chiste, creo que no captaron. Pero no importa, ya todos sabemos que él es al falso profeta, él no necesariamente es el Cristo. Entonces, redondeando, ¿no? El asunto es que existe un mal objetivo, ahí sí objetivo en el mismo sentido en el que José Luis le gusta utilizar la palabra objetivo, que no podemos negar y que curiosamente ese sí afecta el relieve en un sentido físico, es decir, que yo puedo ver la basura. Voy a utilizar una palabra de esta que empleaba Laura Kahn, que es un señor de Arequipa, muy lisonjento, ¿no? La mierda la puedo ver por todas partes. Donde sea que voy, ahí ya está la mierda. Increíblemente, la produzco yo mismo. Porque una cosa terrible en la cual se manifiesta esas grandes verdades en las que seguramente Bergoglio nunca pensó, sino que su amanuense las pensó para darle algún brillo a su cabeza. Curiosamente, cuando yo me voy a tomar un poco de esta agua, ya estoy generando la basura. Esta basura que sé que es extremadamente costoso reciclar. Ustedes saben que hace 15 años esto no existía. No existían las latas tampoco. Ni existían las bolsas de plástico. Yo me niego a recibir todas las bolsas de plástico. La gente piensa que estoy loco. Porque cuando voy a comprar cualquier cosa digo, no, la bolsa no, para eso tengo bolsillo y me guardo el bolsillo. Si es muy grande, lo llevo en la mano. Las personas piensan que estoy loco. Pero yo creo que estoy tratando de ser filósofo y no de ser un demente. Porque me doy cuenta de que lo del mal en el mundo, como una presencia objetiva que realiza el relieve, se cumple siempre que yo compro la bolsa. Puesto que todos sabemos que esa bolsa, cada una de las bolsas que ustedes compran es inmortal y va a quedar para siempre ahí, bueno, no sé si para siempre, pero por un tiempo indefinido de años, ¿no? Y algún día, dentro de 2 o 3 generaciones, habrá bolsas volando por todas partes, o cuando uno camine por la pista verá un montón de bolsas recicladas, pero no enteramente disueltas. Los peces estarán llenos de plástico y no los podremos comer, ¿verdad? Ustedes saben que en el Océano Pacífico hay extensiones tan grandes como Bélgica, como Holanda o como Austria, llenas de esas bolsas, estos productos de plástico que nosotros mismos hacemos. Y ahí está el asunto. Es un mal del que en algún sentido somos inocentes, porque nosotros no inventamos el plástico, sino que las corporaciones que lo producen lo hicieron. Pero no podemos evitar usar el plástico, ¿no? Es una situación trágica. Y eso es lo que yo llamo la instalación del mal en nuestro mundo. No se trata de que haya gente malvada que esté conspirando para volvernos malos o malograr nuestro mundo, sino se trata de un mal que performamos nosotros mismos. Un mal que instalamos nosotros mismos incesantemente, cada vez que compramos un caramelo, cada vez que nos subimos al ómnibus, cada vez que nos compramos un forrador de plástico para nuestro cuaderno. Eso es parte de lo que genera la agenda para un filósofo que desde la hermenéutica se pregunta qué cosa debe pensar. Y mi opinión es que hay que pensar el mal, puesto que el mal lo está rodeando todo. Muchas gracias y yo creo que no puedo absolver ninguna pregunta.